Bienvenidos un día más a este vuestro canal favorito. Espero que estéis súper bien, llenos de energía y listos para sumergiros en un chismecito jugoso. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shippeadas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de Esen Kalkapm, ni de sus personajes Eda y Serkan. Vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a adentrarnos en esos rincones que la televisión no nos muestra, en esos momentos que quedaron fuera de cámara, en esa, llamémosla, noche romántica, que aunque nunca la vimos oficialmente, todos intuimos que existió. Vamos a analizar con lupa las señales, las pistas, los pequeños detalles que nos hacen creer que hubo mucho más que una simple amistad y compañerismo entre Hande y Kerem. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y teorías, quiero pediros un favorcito rápido. Si sois nuevos por aquí, si os gustan los chismes del corazón, las telenovelas turcas y sobre todo, si sois fans de Hande y Kerem, no olvidéis suscribiros al canal. Dadle clic a ese botoncito rojo que está por ahí abajo y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendréis contenido fresco, entretenido y sobre todo, lleno de salseo. Y ahora sí, preparémonos para la noche romántica que la televisión nos negó. Bien, vamos a empezar por el principio. Hande y Kerem, dos personas increíblemente atractivas, con una química innegable y un proyecto en común, Esen Kalkapm. Desde el primer momento, la chispa entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas cómplices, las bromas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad profesional. Recordemos las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Esas conversaciones llenas de indirectas, de risas nerviosas, de miradas que lo decían todo. ¿Os acordáis de aquella entrevista en la que les preguntaron qué era lo que más admiraban el uno del otro? Hande habló de la inteligencia y el sentido del humor de Kerem, mientras que Kerem resaltó la belleza y la sensibilidad de Hande. Palabras bonitas, sí, pero dichas con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era como si estuvieran hablando de algo mucho más profundo, de algo que solo ellos dos entendían. ¿Y qué decir de las redes sociales? El paraíso de los fans y los detectives del amor. Hande y Kerem eran maestros en dejar pequeñas pistas, en alimentar nuestras esperanzas. Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis sospechosos. Todo era una montaña rusa de emociones para los que estábamos convencidos de que su amor era real. El juego de pistas en Instagram era digno de un guión de Agatha Christie, pero con más corazones y menos asesinatos, afortunadamente. ¿Recuerdan aquella foto de Hande en el desierto con un mensaje críptico que decía, siguiendo mis sueños? Y poco después Kerem sube una foto en el mismo desierto, mirando en la misma dirección. Era como un romance escrito en código binario, solo apto para mentes Hande Kerem adictas. Pero, ¿dónde entra en juego la famosa noche romántica? Bueno, aquí es donde entramos en terreno de la especulación pura y dura. No hay fotos, no hay vídeos, no hay pruebas irrefutables. Pero hay rumores, hay testimonios de personas cercanas a la producción, hay intuición. Se dice, se comenta, se rumorea que durante uno de los viajes promocionales de Esen Kalkapm, Hande y Kerem tuvieron una noche especial. Una noche en la que dejaron atrás a Eda y Serkan y se permitieron ser simplemente Hande y Kerem. La maquinaria de la especulación se puso en marcha con la velocidad de un Ferrari cuando la revista Cosmopolitan Turquía organizó un viaje de ensueño a las Islas Maldivas con el elenco principal de la serie. Maldivas. Arena blanca, aguas turquesas puestas de sol de infarto. El escenario perfecto para que Cupido hiciera de las suyas. Según fuentes cercanas a la producción, la tensión entre Hande y Kerem era palpable durante todo el viaje. Se rumorea que evitaban quedarse solos a toda costa, como si temieran que la simple proximidad les hiciera explotar de amor. Pero como suele pasar en estas historias, la burbuja de la contención acabó estallando. Una noche, después de una larga jornada de fotos y entrevistas, el equipo organizó una cena de gala en la playa. Todos los focos apuntaban a Hande, radiante con un vestido que parecía tejido con los rayos del sol. Kerem, por su parte, lucía un smoking impecable y una sonrisa que derretía el mismísimo hielo del Ártico. La química entre ellos era tan intensa que hasta las palmeras parecían susurrar, bésense ya. Y aquí es donde entramos en el territorio de las leyendas urbanas. Se dice que al finalizar la cena,
Hande y Kerem se excusaron discretamente y desaparecieron entre la multitud. Algunos afirman haberlos visto caminando juntos por la playa, tomados de la mano, mientras las olas rompían suavemente a sus pies. Otros aseguran que se refugiaron en un pequeño bar frente al mar, donde bebieron cócteles exóticos y se contaron secretos al oído. Y los más románticos juran que los vieron bailar bajo la luz de la luna, abrazados como si fueran los únicos seres en el universo. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue una cena romántica a la luz de las velas, con música suave y conversaciones profundas. Otros imaginan un paseo bajo las estrellas, con confesiones sinceras y un primer beso apasionado. Y los más atrevidos incluso se aventuran a describir detalles más íntimos. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones. Puro fanfiction de alto voltaje. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Una fuente me contó un detalle que me dejó boquiabierta. Al parecer, a la mañana siguiente Hande llegó al desayuno con un brillo especial en los ojos. Estaba radiante, feliz, como si hubiera dormido durante 10 años. Y lo más sorprendente, llevaba un pequeño collar que nadie le había visto antes. Un collar discreto, elegante, con un pequeño dije en forma de estrella. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Los fans más observadores rápidamente identificaron el collar como una pieza exclusiva de una joyería turca. Y adivinen quién había visitado esa joyería unos días antes. ¡Bingo! Kerem Bürsin. Lo que sí sabemos es que después de esa supuesta noche romántica, la relación entre Hande y Kerem cambió. Se volvieron aún más cercanos, más cariñosos, más protectores el uno con el otro. Ya no se escondían, ya no negaban lo evidente. Parecía que finalmente se habían dado permiso para vivir su amor libremente. Las fotos detrás de cámara se volvieron más juguetonas, las interacciones en redes sociales más explícitas y los abrazos, ¡ay!, los abrazos. Esos abrazos que parecían durar una eternidad y que nos hacían suspirar de envidia sana. Y luego, llegó la confirmación oficial. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem hicieron pública su relación. La alegría de los fans fue indescriptible. Por fin, nuestro sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan habían trascendido la pantalla y se habían convertido en Hande y Kerem, una pareja real, enamorada y feliz. El anuncio oficial fue como un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los titulares gritaban: Hande y Kerem son reales, el amor triunfa en Senkalkapm, y el Hande Kerem's chip finalmente zarpó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes de fotos románticas y vídeos recopilatorios de sus momentos más tiernos. Era la histeria colectiva en su máxima expresión. Durante un tiempo todo fue perfecto. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Parecía que estábamos viviendo un cuento de hadas. Los viajes se convirtieron en su modus operandi para celebrar su amor. Desde escapadas a la Capadocia con globos aerostáticos hasta románticos paseos por las calles de Roma, Hande y Kerem no escatimaban en gestos de amor. Cada foto que subían a Instagram era una prueba irrefutable de su felicidad. Eran la pareja perfecta, el modelo a seguir, el sueño de todo shippeador empedernido. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos y dificultades. La presión de los medios, las agendas apretadas, las diferencias personales. Todo esto acabó pasando factura a la relación. La vida de una celebridad no es fácil. El constante escrutinio público, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Hande y Kerem no fueron una excepción. Y tristemente la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para todos los que habíamos creído en su amor. Muchos nos sentimos decepcionados, tristes y hasta un poco engañados. El anuncio de su separación fue como un balde de agua fría. Los titulares cambiaron radicalmente: se acabó el amor, Hande Kerem naufraga, el cuento de hadas llega a su fin. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas y mensajes de desconsuelo. Era el apocalipsis, Hande Kerem adicto. Pero al final debemos recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales y con derecho a tomar sus propias decisiones. El amor no siempre es suficiente.
A veces las circunstancias, las diferencias y las presiones externas pueden ser demasiado fuertes para superar. Y aunque duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ahora bien, volviendo a nuestra noche romántica, ¿significa esto que nunca existió? Yo creo que no. Creo que esa noche o noches similares sí existieron. Creo que Andy y Kerem sí compartieron momentos especiales, momentos íntimos y románticos que quedaron grabados en sus corazones. Quizás no fue exactamente como lo imaginamos, quizás fue algo más sencillo, más genuino. Pero al final, lo importante es que esos momentos existieron y que formaron parte de su historia de amor. La verdad es que la magia del amor no siempre se traduce en fotos espectaculares o declaraciones públicas. A veces los momentos más especiales son aquellos que se guardan en el corazón, los que se susurran al oído y los que se viven en la intimidad. Y quizás la noche romántica de Andy y Kerem fue precisamente eso, un momento mágico, íntimo y personal que solo ellos dos compartieron. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de Andy y Kerem juntos siempre permanecerá en nuestros corazones. Seguirán siendo Eda y Serkan para muchos, pero también serán un símbolo de amor, de pasión y de la magia que puede surgir entre dos personas. Su historia, aunque breve, nos enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, a veces, los sueños sí se hacen realidad. Así que, mi gente, después de este viaje a través de rumores, especulaciones y recuerdos, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado esta mirada íntima a la supuesta noche romántica de Andy y Kerem. Recordad que todo esto son solo teorías y especulaciones, pero que al final, lo importante es creer en el amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Y quién sabe, quizás algún día Andy y Kerem nos sorprendan con un reencuentro inesperado. En el amor, nunca digas nunca. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sois los mejores. Y ahora, quiero pediros un favorcito más. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si creéis que Andy y Kerem sí tuvieron esa noche romántica o si pensáis que todo es una invención de los fans. Me encanta leer vuestras opiniones. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que el collar de la estrella es la prueba irrefutable de su amor? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing para promocionar la serie? Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos fans de Andy y Kerem y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos mucho más contenido interesante y salseante preparado para vosotros. No os lo perdáis. Pronto tendremos un vídeo analizando las posibles razones de su ruptura, con teorías conspirativas y testimonios exclusivos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de giros inesperados, dramas intensos y finales agridulces. Pero al final, siempre vale la pena creer en él. Hasta la próxima.